una tostión, porque no solamente es el mucílago, también la calidad de esa tostión puede llegar a realzar esas propiedades que hablábamos nosotros, ácidos, dulces y el amargo, porque también algo Mauro, que tiene... ¿cómo es ese proceso entonces de la tostión y cómo eso ayuda a mejorar y resaltar un perfil de un café? Bueno, entonces a través de la máquina tostadora nosotros lo que buscamos es hacer una receta en la que la primera etapa es deshidratación de la cantidad de agua que oscila entre el 10 o el 12.5% para que el grano pueda ser tostado. Las siguientes etapas lo que buscamos es cómo hacer un balance de sabores siempre. O sea, nuestra misión claramente pues tiene unos términos más técnicos, pero la misión del tostador básicamente es buscar un buen balance de sabores. Ejemplo, un café que tiene 1900 metros de altura, es decir, los cafés de altura tienden a ser ácidos y estructuralmente densos, duros. Entonces requieren una transferencia de energía diferente para poder ser tostados y que el grano se desarrolle bien, y requieren también una receta para que la acidez no sea punzante, sino que yo la logre balancear para que en el momento de tomarlo sensorialmente sea agradable. Esa es la misión del tostador. No se trata únicamente de darle un color al grano para que sea más oscuro o medio. En Cafés Especiales hablamos de tueste medio, pero más allá de entender el tueste medio, es entender que en ese color medio yo haya pasado por un proceso o por una receta que es la curva del tueste, donde yo esté buscando el balance de sabores. De acuerdo. Bueno, aprovechando que Mauricio está hablando ya de la tostión del café, pues quiero hablar de un término que es muy usado por los sommeliers de los cigarros, que de hecho, y por eso es un poco el objeto de que Arturo esté aquí. Arturo fue un barista por varios años. De hecho, aquí en Bogotá, él hizo escuela también en Coffee Roaster. Sí, claro. También él fue dueño de un café que es muy lindo en la zona del Parkway, que es Quipile, que actualmente el dueño es Ricardo, el buen Richie. Y hasta ahí, digamos, su experiencia como barista fueron varios años. Bueno, sigue siendo barista en tu casa y ahora eres fumador. ¿Llevas cuánto tiempo fumando, honestamente? Aproximadamente, ¿qué? Como unos 8 meses. Fue cuando te llamé y tú me dijiste, no, bueno, te doy un mes. Bueno, sí. Realmente, uno que conoce a Arturo es por lo que Arturo es muy entusiasta y ese mismo entusiasmo lo consume muy rápido, pero lo bonito del tabaco es que a este lo que le ha permitido aprender muchas bondades y se ha enganchado con el tabaco. Entonces, un poco la idea con Arturo en estos momentos es porque yo en algún momento, Arturo, le compartí un cigarro de la casa de Rolando Soto. Ok, sí. ¿Sí te acuerdas Sí, más o menos? claro, súper rico, sí. Súper rico, que es el Resilience, cuyo perfil es suave, quizás para dentro del círculo de fumadores, que esa gente ya como, le gusta mucho el punch, o sea, sentir que se pasa una lija por el pescuezo, o sea, sentir ese. Pero el Resilience es un perfil suave, que digamos que el objetivo era para abrir el público colombiano, sobre todo para captar a esos fumadores que apenas estaban iniciando. Creo que en tu caso que tú llevas... Sí, o sea, llevaba en ese momento que 3 meses, 2 meses. O sea, ya cuando me dijiste, uy, Arturo, ya estás fumando más. Mira, te regalo esto. Dime a ver. Entonces sí fue como sorpresa porque era un cigarro que era suave, pero lo que tú me comentabas que tenía esa fuercita. Más que la fuerza, la intensidad del sabor. Discúlpame, sí, la intensidad. No, del no te sabor. preocupes. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, con Arturo, hicimos un ejercicio porque yo en la única persona, porque claro, yo hablé con varios colegas que estaban un poco como que, no sé, le faltaba como esa fuerza que tenía los primeros que trajo Rolando a Colombia. Pero con Arturo, y en su estado de Nobel, de iniciado, y más como barista, yo lo único que le dije a Arturo fue, oye Arturo, yo quiero que tú logres saber si identificas los torrefactos. Fue lo único que te dije. Los torrefactos. Y vuelvo a lo que digo, que era lo que muchos sommeliers de cigarros utilizan ese concepto, torrefacto. Y un poco entonces en la sintonía que venimos de lo que es el café y el tabaco, pues Arturo Matus, mi hermano, yo quiero preguntarte y consultarte para ti, ¿qué son los torrefactos? Cuando tú me preguntas eso, yo llego en un momento y digo, uy, aquí hay dos cosas. Es que el torrefacto en el café es diferente al torrefacto, o lo que yo entendía de torrefactos en el tabaco. Que si tú me hablas del torrefacto en el café, el torrefacto en el café es un proceso de tostión. Ok. Es decir, o sea, tú agarras y antes de tostar, le aplicas azúcar y ahí empiezas a tostar y ese es un proceso de café que es torrefacto. O sea, el torrefacto en el café no son sabores, sino proceso. Es un proceso, exactamente. Y cuando tú me dijiste, sientes un poco el torrefacto, nunca lo asimilé con el café.
pero sí al momento de la tostión. Es decir, sabores fuertes, sabores terrosos, sabores chocolatosos, sabores más de intensidad a algo que tienen que ver con como tal del sabor directo del café. O sea, del café o de la fragancia que bota o el aroma cuando lo empiezan a tostar. Sí, obviamente, o sea, más el tema de tostión, de sabores como cereales fuertes, ¿sí? O sea, no tanto como sabor como tal. Pero bueno, digamos que tú decías, listo, cereales, azúcar decías también, que es un olor a como a melaza tostada. Exacto, melaza, caramelo, o sea, ¿sí? Sabores, cuando entendí eso, pues sabores así, torrefactos de esa manera, no mezclándolo con el café. Obviamente, sentí sabores ya en taza, que es diferente al proceso de torrefactos. Ok, pero entonces digamos que también cuando el café de ese proceso de torrefacción también se empiezan a encontrar unas notas. Sí, claro, obvio, vas a encontrar notas, pero, o sea, son notas que puedes encontrar en cualquier café de especialidad, cuando son cafés como cacaos fuertes, caramelo, melaza, sí, o sea, esos dulzores que tú encuentras en una taza que tú dices, ¿sí? Pero en ese momento, cuando tú me dijiste eso, yo quedé enredado un poco, porque no entendía, yo quisiera que café, o el torrefacto de la fuerza. Pero igual, es que yo siento que eso es un proceso tanto del mismo momento de la tostión, ¿cierto? Con lo que tú Sí. hueles, como lo que tú saboreas. Okay, sí, sí, claro, exactamente. Eso puede pasar. Pero en el momento que nosotros hablamos de eso, fue como que sí, claro. O sea, cuando metí es el café, huele eso, pero es un aroma que suelta, sí, una fragancia que suelta, que tú dices, uy, sí, huele a esto, tal, 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 tal. Pero cuando hablamos de torrefacto en el café, hablamos de un proceso de testión. Ah, ok. O sea, puede ser que el aroma sí, pero basado en los torrefactos que conocemos como cosas fuertes, sabores fuertes. Incluso lo decíamos, ¿no? Como un grupo de sensaciones, notas, aromas, sabores oscuros. Que era lo que hablamos, ¿no? Como tostar algo. Al tostar algo se Exactamente. vuelve Es oscuro. como cuando tú dices, está lloviendo y dices, uy, huele a tierra, tierra mojada. O sea, Claro. es algo parecido. Claro. Es lo mismo cuando tú metes el café verde a tostar y ya sientes, te voy a dar un ejemplo más clave. Claro, cuando metes a tostar un café de proceso, un honey, que normalmente son muy dulces, y tú lo metes ya a la tolva, bajas, y ya sientes ese olor a dulce, a caramelo, no sé, a veces cuando son con especialidades que son varietales como geishas o demás, sientes esos florales, pero lo sientes intensamente dulces, ya tú vas asociando. Y eso es lo que pasa cuando pues fumas y ese humo sale y tú dices, o me ha pasado también con otros tabacos que digo, uy, huele a carro nuevo. Ok, ok. Y llega otra persona y me dice, es cuero. Y yo, Sí. ok. Sí, bueno, claro. Sí, pero bueno, digamos que finalmente y en esencia ahí entra un poco a jugar lo que son los fenoles, finalmente en estas plantas vasculares, que es el café y el tabaco. Y un poco era eso, y gracias también por colaborarme, por mostrar lo que es igual esa hermandad. Es que es tanta la semejanza que hay entre el café y el tabaco, mi hermano. Es complementario, totalmente Mira, y complementario. es que hasta el punto, y si me lo permites, porque pues para no interrumpir más a Mauricio, incluso hasta el punto de que el café es tan benevolente con la perversión que ha hecho el hombre con el tabaco. ¿A qué voy? Porque se han demostrado, se han hecho experimentos en donde el café ha ayudado a las personas que sufren adicción por la nicotina con el cigarrillo. Entonces, por ejemplo, un experimento que hubo en una universidad en Florida mostraba que había un compuesto del café, que es el NMP, que ayuda a restaurar como los niveles o la insuficiencia de nicotina en las personas. O sea, el café ayuda a eso. Y en Brasil, es un experimento donde solamente el aroma o el olor del grano, ¿hay cómo Ok. es? ¿Aroma o fragancia? La fragancia. Del grano, la fragancia del grano, ayudaba a activar en uno una zona del cerebro que es el de la recompensa, Ok. que eso ayuda como a estimular. En la psicología uno utiliza muchas veces la asociación como si una fobia o una adicción, irla sustituyendo por algo agradable. Y en este caso, parce, el café también ayuda a que las personas vayan poco a poco en esa respuesta, en esa compensación al estímulo de recompensa, a ir dejando esa adicción por la cafeína. Entonces, perdón, a esa adicción por el tabaco, por la nicotina del cigarrillo. Entonces, hermano, de verdad, gracias a ti por explicarnos desde tu perspectiva, sobre todo, y es lo que yo le decía a Arturo, porque tenía un poco de pena, porque lleva 8 meses, pero siento yo que es lo más auténtico que hay. Siento yo que no está tan viciado ya de mucho concepto, porque claro, uno como fumador lo comienza a incluir en su jerga ese concepto de torrefacto, pero tú has dicho varias sensaciones que tú como barista que fuiste y sigues siendo, tú fácilmente la identificas. Entonces, para terminar, hermanos, cuando yo te digo torrefacción, Ok. tanto en el proceso cuando tú estás tostándolo en torrefacción, tú sientes unas fragancias, Ok. ¿sí? Y en taza también sientes unos sabores. Ok. Entonces, dime esos descriptores, tanto en fragancia como en sabor, en tostión como en taza, ¿cuáles serían esos que tú identificas las notas? Ya.
Entonces, un ejemplo, en taza, estoy tomándome el café y siento mucho, por ejemplo, el caramelo siempre lo siento muy fuerte. O sea, porque, y ahí va lo que se tiende un poco a semejanza al proceso de la torrefacción en el momento de tostar, porque es dulce. Entonces se siente mucho el caramelo, se siente mucho, ejemplo, sabores cacaos quemados o sobre extracciones pasa. Y más usualmente pasa cuando tú tomas un café y sientes esa sobreextracción que ya tú dices, uy, está fuertecito. Claro. Entonces ahí pasa eso. O cuando son cafés, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con robustas, pasa mucho que nosotros acá en Colombia decimos como trabajamos con un café de tostión baja, no sentimos tanto esos sabores tan intensos. Pero cuando tú te tomas un café de Brasil y ya sientes ese café tan fuerte, dices, uy, el café está quemado, ese café esto. Pero realmente ahí se empiezan a sentir esos sabores a maderas, maderosos, dobles, que se sienten fuertes, pero ya es por la calidad del grano, que es otra variedad que tiende siempre a ser a más fuerte. ¿Sí? Y entonces, cuando ya tú sientes esos olores, ya, no sé, es como agarrar un palo no sé, de limón y lo prendes y saca ese aroma, agarrar una menta y de una vez sale ese aroma, que son olores que son fuertes y de una vez son detectables. Claro. Entonces, pasa mucho, igual cuando fumas o cuando tomas un café. Bueno, Mauro, ya que estamos hablando de lo que es el tostar y la importancia de la tostión, y lo hablábamos también fuera de cámara, de cómo de pronto tradicionalmente la cultura de las personas era disfrutar de un café muy tostado, ¿cierto? Y de comprarlo en cucho, como si eso fuera, si no tuviera tanta relevancia, que hace parte un poco también del cambio cultural y de la apreciación hacia el disfrute de una taza de café. Yo quisiera, por ejemplo, que habláramos un poco también de lo que es la conservación y la comparación un poco del por qué un café de especialidad en grano de alguna manera es una experiencia mucho más benevolente, ¿cierto? A lo que es un café de pasilla, un café molido, ¿cierto? Que incluso lo mencionábamos también, un café que muchas veces ese mismo es retostado, que tradicionalmente la gente disfrutaba mucho de una tostión alta. Yo quisiera que también nos explicaras un poco por qué de esa relevancia y cómo de alguna manera afecta un café o incluso la humedad o lo deshidratado que puede uno encontrar un café molido a un café de grano, que es lo que normalmente uno llama café de especialidad. Entonces los cafés en grano conservan su calidad de aromas y de sabores mucho más tiempo. El café molido no, el café molido se acelera, entonces se acelera la etapa de desgasificación y de oxidación. Entonces algunos indican que se acelera tanto como entre un 85 hasta un 90% en tan solo 10 minutos. El ejemplo que podemos dar es la manzana. Cuando la mordemos, entonces vemos cómo visualmente, tal cual, va cambiando ese pedazo, se va poniendo un poco más negra, cafecito, un poco más blanda, y pierde como su jugosidad y su expresión de sabores. El café pasa exactamente lo mismo, no es que se dañe, no se está pudriendo, no está pasando, no se está descomponiendo, pero sí llega a un punto en donde su capacidad de características de sabores y de aromas se va de manera muy ágil. Lo que debemos hacer es solamente moler las cantidades que vamos a preparar. Eso es como el cambio de chip que debemos ir teniendo. Comprar en grano y moler solo los gramos que vamos a preparar. Cuando tostamos un café hay una etapa de desarrollo donde hablamos que desde el momento de ser recién tostado, él no es idealmente expresivo, él arranca una etapa de crecimiento y según el café que sea o según ciertas características, más o menos entre el día 15, 20 o hasta el día 30, él está en su punto álgido, en el mejor punto de expresión de sus sabores. Luego arranca una etapa de declive, donde simplemente empieza a portarse un poco plano y no tan expresivo. Pero claro que, digamos, esos 30 días lo hablamos cuando encontramos el grano, porque si fuese molido, esa taza se aceleraría muchísimo más, ¿verdad? Se acelera mucho más. Incluso no tendría el tiempo de maduración, porque se disiparía, creo yo, molido. Sí, acá hablamos de la desgasificación. Entonces, cuando nosotros tostamos un café, él queda impregnado de CO2, dióxido de carbono. Cuando nosotros vamos al supermercado y cogemos la bolsita de café y oprimimos la válvula para sentir sus aromas, realmente el café lo que está liberando es CO2. El CO2 como que encapsula y protege los sabores del café, ¿sí?
Y estas bolsitas precisamente tienen esta válvula que se llama válvula unidireccional que permite la salida del gas pero no la entrada del oxígeno, Ah, wow. precisamente para cuidarlo de la oxidación. Entonces entre la bolsita y el CO2 cuidan la calidad del café. ¿Mm? De acuerdo. Cuando está en grano, todo eso se ha perdido. Cuando no está en grano. Cuando está molido, perdón. Ah, ok. Cuando está molido. Se pierden todas esas características. Entonces, sí, es importante el almacenamiento también. Claro, pero y mira que hay algo que también muchas personas dirán, no, pero qué pereza, hombre, yo comprar una maquinita para moler el grano. Pero también lo hablábamos fuera de cámaras, la importancia de los rituales, que también es algo que tú decías muy importante al comienzo, cómo el ritual va asociado a la apreciación de esta cultura, ¿cierto? Y cómo el tabaco y el café están tan emparentados en muchos aspectos. Y digamos que ya para terminar y no hacer tan extenso este video, igual lo mencionaba anteriormente, ¿no? Pero es para que se den cuenta un poco que no es ni sugestión ni es carreta. Por ejemplo, y eso lo hablamos también con Mauricio, cuando uno empieza a disfrutar de un tabaco, hay notas, hay sensaciones que dentro de nuestro sistema organoléptico empezamos a disfrutar y a reconocer. Entonces yo le mencionaba también a Mauricio que, por ejemplo, existe algo que es la lignina, que es un compuesto que está en todas las plantas vasculares como el tabaco y el café. Esa vaina lo que hace es como llenar todos esos espacios estructurales en las venas y cuando se quema, cuando recibe calor, emana una sensación, un olor a madera. Entonces, es tanta el símil que hay entre lo que es el disfrute del tabaco y el disfrute del café, que por ejemplo muchas personas que ya llevan mucho tiempo comienzan a disfrutar de las percepciones en aroma, en fragancia, de lo que es un tabaco, y lo mismo pasa con un café. Entonces yo sí quisiera pedirte, pues ya para terminar y para que estos potenciales embajadoras y embajadores del café, de pronto, ¿qué recomendaciones tú nos podrías dar para que uno al momento de disfrutar una taza de café, pues que esa experiencia sea mucho más placentera, más sensitiva, más agradable? ¿Qué nos podrías decir a ese proceso? Hablemos de los enemigos de las preparaciones de café. Entonces el enemigo número uno es el punto de ebullición, el exceso de temperatura en el agua. En el colegio en Ciencias Naturales nos enseñaron que el punto de ebullición del agua es a 100 grados centígrados, pero realmente esto es a nivel del mar. En una ciudad como Bogotá, que estamos a 2.600 metros aproximadamente, el punto de ebullición oscila hacia los 94 o 95 grados. Los usos recomendados de temperatura del agua para preparar café oscilan desde los 88 hasta los 96 grados. Si yo tengo agua a los 94, 95, 96 grados, estoy hablando de que estoy en Bogotá en punto de ebullición. Es decir, estoy quemando el café, dicen algunos. Pero el término ideal es sobreextracción. Es sacarle, digamos, como a las malas, a través de la temperatura, sabores al café. Y estos básicamente son sabores amargos, desagradables. La recomendación número 2, el exceso de tiempo. El exceso de tiempo de la porción o gramos de café en contacto con el agua. Entonces, lo ideal es que ese contacto no supere los 3 minutos y medio o 4, y en ese momento sí ya retiremos el líquido de café extraído y eliminemos el cuncho, sea una olleta, sea un método de preparación, sea una prensa francesa. Mauro, pero ven, cuando tú hablabas del tema de la temperatura y el choque térmico, tú mencionabas, ¿no?, el punto de ebullición diferente en diferentes regiones, pues es muy difícil a uno como quien está preparando la taza de café saber cuál sería esa temperatura exacta de ebullición o tener un termómetro. Si yo estoy calentando agua, ¿cierto?, ¿cuándo voy a saber yo qué es el punto idóneo para dejar de hervir y cuánto para vertir esa agua caliente en el café? Listo, entonces el error como común en Colombia es en nuestra olleta llegar al punto de burbujas y poner el café. No va. La idea es llegar a ese punto de burbujas, apagar, digamos, el agua y dejarla reposar 1 o 2 minutos. En ese momento ya vamos a estar alrededor de unos 85, 87 grados, y en ese momento sí podemos poner el café, mezclarlo, dejarlo en contacto con el agua 3, 4 minutos y servir. Mauro, y es que, digamos, todo eso que nos has contado, yo creo que es muy importante porque el conocimiento que uno obtiene de esto igual pasa con el tabaco. Entre uno más comienza a aprender de esta afición, de esta cultura, realmente uno empieza a entender que el producto, y eso lo hablabas también hace un momento,
muchas veces uno se lo atribuía, por ejemplo, el tema del terroir, pero es que no solo el terroir, es las técnicas de cultivo, es cómo se cosecha, y lo mismo pasa con el café, con la preparación y la importancia de que cada vez más personas aprendamos, ¿no? Porque finalmente esa es la esencia de que como colombianos y la fama que sobre nuestros hombros lleva el saber de café, pues eso también uno lo ve en el día a día cotidianamente, en tomar algo y creérselo, ¿no? Y para eso uno necesita saber esas cosas, porque si no, pues claro, están las personas que disfrutan de su café de olleta, que le vierte el café al agua caliente y ya nos explicaste qué efectos tiene, pero siento yo que también personas como tú y como muchos que han hecho acá en Bogotá y en Colombia, esa escuela de sensibilizar a los que disfrutamos del café, pues nos volvamos voceros y seamos reproductores de mayor conciencia frente a lo que es esta taza, ¿no? Lo que es algo como tan parte de nuestra idiosincrasia, Mauro. Entonces, yo te quiero agradecer en este espacio de Cata Maestra por, digamos, esta clase magistral frente a lo que es el café. Además, porque también hay muchas personas que de pronto es la primera vez que conocen a Mauricio, de pronto no, con el tema de Coffee Roaster, que es el proyecto que tú desde hace muchos años comenzaste a trabajar fuertemente y que claro, al día de hoy para mí es de reconocer porque creo que es el primero en Colombia, en Bogotá, perdón, en donde oficialmente pone el tabaco y el café para el disfrute y da la experiencia para que cualquier fumador pueda encontrar un sitio donde poder fumar tabaco y poder disfrutar de una taza de café. Entonces, Mauro, yo sí quisiera ya para finalizar que las personas que nos están viendo, los que están en Bogotá, que seguramente muchos ya te conocen, y sobre todo los que vienen de afuera, pues puedan conocerte a vos, conocer Bogotá Coffee Roaster y también para que nos hables un poco de lo que es el Coffee Master, que es un proyecto también y coincidencialmente con Cata Maestra. Coffee Master es una plataforma y un escenario que tú llevas construyendo varios años, incluso en una temporada donde la pandemia a ti te agarró y te mantuviste y para mí eso es otra cosa que yo reconozco muchísimo. Me encantaría que también ya para despedirnos nos hables un poco también de qué es Coffee Master, qué es Bogotá Coffee Roaster y dónde te podemos encontrar. Listo, pues bueno, Bogotá Coffee Roasters, estamos en Teusaquillo, tenemos 3 tiendas. Una es como tal nuestra principal tienda que ya lleva 8 años, otra es nuestro laboratorio y otra es un vivero muy lindo. Las direcciones y toda la información adicional la pueden encontrar en Instagram, @Bogotá Coffee Roasters. Y bueno, por otra parte está el Coffee Master, que es el evento de café que hacemos a nivel de Bogotá con muchos de nuestros amigos y conocidos de tiendas de cafés especiales en Bogotá, donde a través de los medios de comunicación hacemos un volumen de la información para que muchas personas puedan acceder a nuevas experiencias de café, a conocer nuevos lugares a través de una bebida de diseño o de autor. Esta cita siempre es en agosto de cada año, entonces atentos pues porque en este momento estamos en la etapa de selección de las tiendas que participarán este año. Eso estará comunicado más o menos en julio y en agosto, entre el 6 de agosto y el 11 de agosto, se desarrollará pues este Coffee Master en toda la ciudad. Mauro, y es que de todas formas ese Coffee Master representó una oportunidad para que todos los cafés de especialidad en Bogotá se conocieran y empezaran a saber que se puede trabajar mancomunadamente. Sí, ha sido una manera de entender y de comunicar sobre todo a los consumidores cómo cada tienda tiene perfiles diferentes. Todos preparamos café, todos vendemos pastelería, todos tenemos spots y escenarios muy lindos, como dirían muchos instagrameables y todo este tipo de cosas, pero más allá de eso es que lo que nos hace diferentes. En el Coffee Master del año pasado teníamos, ejemplo, unas tiendas muy cercanas en la 116, estaban arrancando, eran nuevas, y una es una tienda que se llama Huellas y Café y estaba 100% dedicada al tema de mascotas, alimentación, temas de salud para mascotas y espacios como tal para poder estar con las mascotas y cafés especiales. Una cuadra abajo está Niebla, unos chicos que venían de vivir en Europa siendo exportadores, o sea, ellos buscaban cafés colombianos y allá ellos mismos los importaban, los recibían y los comercializaban y hacían catas de café allá y bueno, en fin. Abrieron una tienda acá y ellos, digamos que en la identidad que pueden generar de diferencia es que ellos saben hacer catas, entonces empezaron a hacer como catas un poco más públicas o abiertas para sus vecinos
Entonces empezaron a hacer como experiencias donde la gente puede meterse un poquito más en términos de calidad de café, simplemente como experiencia, no como con la necesidad de ser técnicos del tema. Y así, hay cafés viveros, como les contaba ahorita, hay cafés temáticos, hay cafés librerías, es decir, hay muchas opciones, donde cada escenario ofrece una identidad diferente. No, Mauro, pues de verdad te agradezco muchísimo por Coffee Master, por el Coffee Party que hubo a comienzo de este 2025. Bueno, vamos a tener 2 más durante este año, entonces para que estén súper atentos. Por favor, porque es que, ¿en qué momento tú dices, bueno, esos Coffee Parties van a continuar con la misma línea del anterior o van a cambiar? A ver, la tendencia de los coffee parties es mundial. Hay lugares que lo están tratando de hacer de manera más cotidiana dentro de sus espacios para que quien llegue simplemente encuentre con que hay un DJ ambientando el espacio. Para nosotros es ligado a las experiencias. Entonces, para nosotros el Coffee Party es una oportunidad de tener audiencias nuevas, públicos nuevos, a través de alianzas. En el anterior tuvimos alianza con Cigar House, Con Flor de Caña, y con Flor de Caña. Emanuel también estuvo acompañándonos. Y se dio la posibilidad de hablar de tabacos, café y rones. Y en el otro espacio, la oportunidad de estar en el momento de la música, el DJ, la rumba en el día, con unas experiencias de café y bueno, quizás al rato una cerveza. Es un momento para tardear, para tener experiencias. Para nosotros es eso, buscar un momento de ambientados por un escenario musical, vivir una buena tarde, conocer gente y tener experiencias de distintas áreas, no solamente de café, tabaco en este caso. Puede que en algún momento tengamos alguna de tés, puede que en algún momento tengamos alguna experiencia de cacaos, en fin, pero siempre enfocados a las experiencias con los sabores. No, Mauro, de verdad muchísimas gracias. Gracias por esta clase magistral. Gracias por abrirle el espacio al tabaco. Gracias también por seguir fomentando la cultura del café en Bogotá y bueno, en Colombia en general. Porque también, gente, yo les recomiendo mucho, así como cuando disfrutamos de un tabaco que necesitamos tiempo. Yo sé que suena un poco meticuloso el ritual del preparar un buen café, pero sé que el día a día nos obliga a ir muy vertiginosamente en las cosas que hacemos, pero tenemos que aprovechar los 5 minutos que nos otorga una taza de café y que sea algo, yo creo que de mucho respeto, no solo por el tema de la idiosincrasia como colombianos cafeteros, sino porque el trabajo que Mauricio nos ha dicho en toda una preparación de café, desde el cultivo hasta ofrecer en una paca, empacarlo como tal, pues realmente que valga la pena, que sean esos 5 minuticos de yo con yo, para poder decir, ala, como colombiano me voy a tomar una buena taza de café. Entonces ya Mauricio nos ha compartido varios tips del por qué la gran diferencia entre lo que uno encuentra comercialmente y los de especialidad. Y no con esto quiero decir que pues vamos a fomentar el consumo con los cafés de especialidad, pero todo va en un proceso de formación y te agradecemos porque contamos contigo para esos procesos. Entonces, Mauro, de verdad, te agradezco mucho por este espacio. No, gracias por la invitación y la invitación es a seguir viviendo todos estos temas relacionados con los sabores. O sea, el ser humano está buscando experiencias que van a través del sabor. No se trata de simplemente ahora consumirnos un café por la necesidad de cafeína o un whisky por la necesidad de alcohol, sino realmente de ese encuentro entre los sabores y las experiencias. Mauro.